Pero en principio lo que tenemos que hacer es suspender esta metáfora con la que siempre nos hemos acercado a la metamorfosis de Kafka y reconocer la transformación de Gregorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en principio? Tomar lo que la obra tiene para darnos. Esto es un bicho. Escuchemos entonces ese chillido, o en ese chillido, una de las certezas más elementales que tiene el lenguaje. ¿Esta certeza cuál es? Que este lenguaje también puede no comunicar. Veamos este fragmento de la metamorfosis. Gregorio se asustó al oír su propia voz que respondía, pues aunque era inconfundiblemente la de siempre, salía como desde muy abajo y mezclada con un doloroso e irreprimible pitido que solo en un primer momento permitía oír con claridad las palabras, para luego, cuando resonaban, deformarlas de tal modo que uno no sabía si había oído bien. Este pitido o chillido de Gregorio es el del animal con deseo de lenguaje. Podemos imaginarlo, podemos imaginar ese sonido. Y reconocemos entonces que el lenguaje humano es una herramienta para probar la animalidad que habita al sujeto. Porque el pensamiento, cuando no nos sucede, tiene la potencia de animalizarnos, como lo hemos visto en Gregorio. El grito de dolor, por ejemplo, el de desesperación, el de frenesí, el de angustia, que puede experimentar una persona, se manifiesta cuando el pensamiento se suspende para que el cuerpo se concentre en sentir, en ser animal, a través de todos estos sonidos que emitimos. Ahora bien, tenemos entonces por otro lado a doña Bárbara. Ella, para superar esta suspensión del pensamiento que provoca la animalización o la animalidad, ella la racionaliza, la reconoce dentro de sí y la instrumentaliza, pues naturalmente con ayuda de la razón. Veamos este fragmento. Así, por momentáneos impulsos aislados, que luego circunstancias fortuitas encadenaban, había procedido siempre, y como casi siempre le había ayudado la fortuna, visto por fuera, y era así como ella misma lo veía, aquello parecía efectiva y extraordinaria previsión. Mas, visto por dentro, doña Bárbara resultaba incapaz de concebir un verdadero plan. Su habilidad estaba únicamente en saber sacarle enseguida el mayor provecho a los resultados aleatorios de sus impulsos. Es decir, doña Bárbara recupera la atención animal-pensamiento que pierde Gregorio cuando éste no puede verbalizar con nosotros, con su familia. Porque una prueba de cualquier forma de animalización del sujeto está en esta imposibilidad de hacer comunidad, esta que no puede hacer Gregorio con su entorno. Es decir, él no puede transmitir un lenguaje, cosa que sí puede hacer doña Bárbara. En este fragmento, por ejemplo. Todavía no le he dicho todo lo que tengo que decirle. Hágame el favor de oírme esto. Si yo me hubiera encontrado en mi camino con hombres como usted, otra sería mi historia. En este sentido entendemos entonces que podemos decir que el sujeto animalizado se comporta, hay un comportamiento, pero no transmite. El comportamiento de Gregorio es come, se arrastra, camina, se esconde, mientras que el sujeto que tensiona con su animalidad, es decir, su animalidad y el pensamiento, lleva a cabo acciones que pueden ser narradas o transmisibles. Entonces, lo importante acá es esto, que frente a la animalización, el sujeto se comporta. Cuando logra la atención, lleva a cabo acciones, y estas acciones son tales porque pueden llevar a cabo o pueden generar una narración, y es a través de la narración que se hace transmisible. Entonces, es algo que es importante que quede claro. El ejemplo de doña Bárbara, liderando y ejecutando sus ideas de dominio en su contexto, ¿no? Diferente a lo que le sucede a Gregorio. Mientras Gregorio no racionaliza, no se distancia para observarse, sino que asume sin cuestionarse su condición animal. Él solo piensa en que tiene que vestirse, que tiene que salir, que tiene que trabajar. Doña Aurora sí la racionaliza, su propia animalidad, es decir, ella se distancia de sus instintos de ira sin abandonarlos, los administra en función del poder que ejerce sobre nosotros. Ahí ella no pierde la atención, aunque el campo de fuerza de esta atención a veces está
más polarizado por el lado animal.